En Punt Televisió, València en tu mano. Hoy, en Junto a ti, entrevistamos a Paco Moratalla, de Rehabilitaciones Moratalla. Un empresario incansable, trabajador y activo, que además de las rehabilitaciones saca tiempo para crear un club deportivo y escribir un libro, que por cierto ya va por la segunda edición. Esta noche nos lo cuenta todo Paco Moratalla. Comenzamos Junto a ti. Bueno, Paco, buenas noches, bienvenido a Junto a ti. ¿Qué tal, Marga? Francisco Moratalla, de Rehabilitaciones Moratalla, empresa de rehabilitaciones, de fachadas. Cuéntame un poquito, ¿dónde estáis? En Rocafort, ¿verdad? Sí, bueno, estamos más cerquita de Rocafort, pero en verdad pertenecemos al polígono Obra 2 de Godella, junto al colegio EPLA, Luis Amigo, más gente lo conoce por eso, y ahí tenemos nuestras instalaciones, aunque estamos por toda Valencia. Las obras, bueno, por toda Valencia, por toda la provincia de Valencia. ¿Tocáis todo? Sí. Toda la zona. Nosotros nos dedicamos especialmente, gente nos compara como constructora, no somos constructora, somos una empresa de rehabilitación y siempre nos hemos dedicado a la rehabilitación. Desde antes de la crisis, como ahora, hemos intentado sobrevivir y de hecho lo hemos hecho y bueno, estamos creciendo todos los años y vamos muy bien. 12 años ya, ¿no? Lleva rehabilitaciones. 12 años ya, desde 2005. Muy bien, y bueno, ya veo que no paras, porque aparte de rehabilitar, que imagino que haces, bueno, pues he estado viendo un poco tu página web, que es www.grupomoratalla.com. Correcto. Hacéis un montón de cosas y os desplazáis a... Sí, bueno, como ya te he comentado, al especializarnos tanto con el tema de la rehabilitación, bueno, pues tenemos un departamento técnico en el que cualquier patología que pueda tener el edificio, ya puede ser estructural, como de fachadas, como de impermeabilización, cualquier tema que tenga que ver con un edificio, pues intentamos hacerle la vida más fácil a los propietarios y que sepan exactamente qué es lo que le ocurre a su edificio y la mejor resolución. ¿Muy complicado eso de las juntas de vecinos? Bueno, yo voy a alguna. Lo que pasa es que normalmente en las juntas de vecinos muchas veces se habla de todo menos de la rehabilitación. Parece un poquito el programa este que todos conocemos, pero bueno, normalmente yo suelo ir ya al edificio cuando ya está decidido mi presupuesto y con lo cual es más fácil. Muy bien, con lo cual ya ahí directamente es ver cómo se gestiona todo. Exactamente, es limar las últimas asperezas y flecos y ya vamos al lío. Muy bien, bueno, empresario, tienes la empresa Moratalla que vamos, va como un tiro porque te veo por toda Valencia. Bueno, yo intento por lo menos que la empresa sea un referente en rehabilitación en Valencia. No a lo mejor somos la más grande, pero intentamos sí hacer las cosas como bien toca hechas. Y bien hechas y vamos, de hecho creo que lo estamos consiguiendo, colaboramos con el Colegio de Administradores, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Aparejadores y bueno, pues estamos ahí para, como te comentaba, para intentar hacer todo un poquito más fácil para los vecinos. Luego eres presidente de un grupo de empresarios. Sí, también. ¿Has escrito un libro? Sí, bueno, eso cuéntame, porque vamos, yo pensaba que una persona que se dedica a una empresa de fachadas, lo que hace es rehabilitar fachadas, que lo haces muy bien, pero por aquí tengo el libro, que la verdad es que está muy bien, Valencia, Patrimonio Cultural, y cómo surge, cómo le surge a una persona... Bueno, pues esto ha sido casi por accidente, como digo yo a veces, ¿no? Y es un poco, este libro recoge los 61 edificios BIC, que son bien de interés cultural, y bueno, pues surge porque nosotros al intentar especializarnos estamos intentando obtener una calificación para la empresa que es la K7 de Rehabilitación de Patrimonio Histórico Artístico y bueno, pues mi inquietud por los edificios y por los monumentos de Valencia y tal me llevó a intentar recoger cuántos edificios BIC habían en Valencia. ¿Cuántos hay? Hay 61. 61 edificios, veo que están las torres, la lonja. Bueno, el libro es una maravilla, o sea, es un libro del patrimonio que tiene Valencia. Exactamente. Entonces, bueno, pues al intentar buscarlo me costó mucho poder encontrarlos todos, no hay un sitio donde estén ordenados, catalogados, donde podamos ver imágenes y donde podamos saber dónde están ubicados exactamente y tal. Entonces, bueno, yo tenía toda esa información, pues un amigo mío que tiene una librería, la librería Clarion,
me asesoró y me dijo que fuese a una editorial, porque yo simplemente lo que quería era, bueno, encuadernarlo, tenerlo para regalárselo a amigos, conocidos, arquitectos, clientes y tal. Y cuando lo vieron en la editorial, pues me dijeron que bueno, que era muy bueno y que lo querían publicar. Y de hecho, bueno, en 2 semanas hemos vendido, se vendieron en 2 semanas desde la presentación 1000 libros. O sea, 1000 libros, ¿no? Está siendo un bombazo, ¿eh? Ya vamos por la segunda edición y ya se ha perdido la cuenta de cuántos hemos vendido. En poquito tiempo, porque es verdad que no había un libro así. Exactamente, no, es un libro distinto. Además, las fotos las ha hecho un amigo, Germán Cabo, que es arquitecto y además se dedica a la fotografía. Y bueno, las fotos son originales, no hay fotos de recursos, fotos buscadas por internet, no, son 2 fotos exclusivas para este libro. Y luego, pues bueno, es un libro muy fácil de leer, un libro que cuenta un poquito la parte técnica, dónde está la ubicación, estilo arquitectónico, etcétera, y luego un poquito la historia del edificio, cosas y curiosidades que no sabemos, son cosas que podemos leerlas de un edificio hoy y mañana podemos leer otro, podemos visitarlo. Y bueno, y para eso pues me ayudó María Pela Martínez, que estuvo con todo el tema de la redacción y la verdad que bueno, pues que recogió un poco todo lo que fechas técnicas, el barrio, la situación. Exactamente. Muy bien. Qué aventurero eres, ¿no? Bueno, yo creo que siempre al final me acabo rodeando de gente que se implica conmigo. Porque te lanzaste de lleno a la piscina, ¿eh? Sí, claro, a mí me dijeron, oye, esto lo queremos publicar. Y le dije, bueno, vale, y me dijeron, pero tiene que estar el 15 de octubre. Y dije, vale, pues vamos a ponernos manos a la obra. Y bueno, pues fue un poquito todo de correprisas, porque yo tenía así una labor de tiempo de recopilar toda esta información, pero claro, a la hora de publicar un libro pues hay una fecha de entrega y hay que ponerse... Claro. Y luego me han dicho, me ha gustado mucho la parte del beneficio, ¿no?, de tuya como autor. Claro, como tú has dicho, yo me dedico a la rehabilitación de edificios, de hecho tengo una empresa y no me dedico a escribir libros, aunque bueno, ahora le he cogido gusanillo y estoy pensando ya en la segunda parte. Pero claro, pues bueno, los beneficios que tenemos como derecho de autor decidimos los 3 donarlos a Casa Caridad. Y bueno, ya que este libro al final creo que se está vendiendo también mucho porque es un buen regalo, pero además es un regalo en doble partida, porque es un regalo para quien se lo regalas y un regalo porque ese dinero va para los más necesitados de Valencia, y en este caso pues es un regalo doble. Destinado, eso está muy bien. Bueno, cuéntame, aparte has hecho un club de atletismo a través de la gente de la empresa, de tus trabajadores que te lo han pedido, cuéntame un poquito. Sí, bueno, pues esto es como todo, que al final cada vez que hago algo se eleva a la enésima potencia. Y bueno, pues ya unos trabajadores de mi empresa que son corredores, me propusieron crear un club y ir a correr juntos y tal los fines de semana. A mí me pareció muy buena idea, porque bueno, estamos trabajando toda la semana juntos, pero además queremos tener esa Chermanol valenciana que también te queremos tener los fines de semana. Y bueno, pues empezó a unir gente y seguramente vamos a lanzar seguramente no, lo vamos a lanzar en marzo, pero seguramente seamos entre cerca de 50 corredores. Vaya. Para eso también, bueno, hay una junta directiva también que está... mi compañera Karina, mi compañera Carol, Óscar, Olger y tal, que bueno, ellos están trabajando también muchísimo, muy implicados con este tema y otros muchos más que no los he nombrado. O sea, que llevas un poco más allá a la empresa, ¿no?, con los trabajadores, de tener ese feeling, ¿no? Porque yo no conozco muchas empresas que los trabajadores en fin de semana hagan eso. Claro. O sea, que dice mucho también de ti, ¿no? El nombre lo propusieron ellos y el club se va a llamar Som Moratalla. O sea, que al final, pues, un poquito el Som Moratalla, el decir todos somos Moratalla, ¿no?, en Valencia, pues creo que dice mucho también, ¿no? Sí. Y contento, ¿no? Entonces no tienes prácticamente tiempo entre la presentación del libro, que por cierto, ¿dónde vas a estar las próximas fechas? Pues ahora estamos un poquito, que hemos acabado la campaña de Navidad y vamos a empezar con las asociaciones de vecinos. Seguramente he dejado un poquito de lado a los pobres vecinos de mi barrio de Benimama, que yo soy benimamero de pura cepa, y quiero ahora, 1 de febrero, hacer una presentación en el espacio del ayuntamiento que tenemos en Benimamet y poder hacer una presentación allí, porque hemos hecho muchísimas. Y bueno, ahora con el tema de las Navidades y queremos reorganizarnos para empezar que todos los barrios de Valencia, porque hay muchos que hay edificios suyos, edificios que están en sus barrios, y claro, que queremos que todos los valencianos lo conozcan. Luego también queremos ir a las fallas, cuando se falla, estamos en una fallera. Hay muchas fallas que tienen, que su zona, su barrio hay edificios que están en su barrio, entonces también queremos ir por ahí. Tiene algún edificio y poder compartirlo con ellos. Bueno, y el club, cuéntame, ¿vas a apoyar un poquito al club con la gente? Quiero decir, aparte de los empleados que ya has comentado, cualquier persona que se dedique al atletismo
puede formar parte de... Cualquier persona va a poder formar parte del grupo, de hecho ya lo están haciendo, lo que pasa es que estamos todavía en construcción. Y bueno, la idea es que crezcamos, que seamos un club un poquito más maduro, y luego pues quiero tomar la iniciativa también de poder crear una escuela de atletismo, una escuela para que esos padres que quieren correr y que tienen que ir a entrenar y que no tienen tiempo, pues que los sábados, por ejemplo, podamos hacer una pequeña escuela de atletismo y que puedan ir acompañados de sus hijos y que sus hijos también puedan coger esta dinámica del deporte, que creo que es lo mejor. Sí, que fomentar el deporte es importante, sobre todo en los más pequeños, y que vayan ahí. Oye, cuéntame, ¿algún edificio que hayas hecho la rehabilitación que los telespectadores vean o esté cerquita de ellos, o dices, seguro que esto lo ha rehabilitado? Bueno, sé uno emblemático que todo el mundo conoce y lo hemos acabado de más que de rehabilitar, en este caso, de darle el mantenimiento correspondiente, y es el edificio BLS Bench, en el puerto de Valencia, en la Marina. Bueno, el edificio tiene ya algo más de 10 años, está muy expuesto al ambiente marino, que está en primera línea de playa, y necesitaba ya un mantenimiento, una serie de tratamientos para poder estar mantenido. Y bueno, pues hemos estado intentando acoplarnos con todos los eventos que allí tienen para poder hacer la rehabilitación. Sí, porque allí no paran tampoco, que tienes que hacer, montar, hemos tenido que montar, desmontar, y bueno, pues nos hemos tirado unos meses para intentar que ese edificio, que tiene esa imagen tan representativa ahora mismo, moderna, de Valencia y del puerto, pues que siempre esté en condiciones. Espectacular el edificio, desde luego. ¿Qué es un edificio BIC? Bueno, un edificio BIC es un bien de interés cultural, ¿vale? Y un edificio BIC no solamente es un edificio, puede ser un monumento, un jardín histórico o un conjunto histórico. De hecho, en el edificio recogemos, en estos BIC, que es algo a nivel nacional, pero en los de Valencia ciudad recogemos los jardines de Monforte y los jardines del Botánico, como jardines. Como conjunto histórico recogemos, por ejemplo, el conjunto histórico del Grao, del Cabañal, perdón. Y luego monumentos pues tenemos diversos, tenemos desde la cruz de Cubierta de la avenida de la calle San Vicente, hasta otros muchos edificios ya, pues, como el Palau de la Generalitat, la Lonja de la Seda, Mercat Central, etcétera, hasta un total de 61. Que llevan un tratamiento, digamos, especial, ¿no? Correcto. Para ser un edificio BIC, bueno, pues además del valor arquitectónico y el edificio, pues tiene que tener una historia, se tienen que dar una serie de circunstancias, y bueno, porque por ejemplo en el libro recoge también algunas pequeñas alquerías, que por ejemplo tenemos la alquería de Julià, que lo que recogió es una reina que estuvo encerrada ahí un tiempo, y bueno, pues eso es el valor que tiene histórico. Esa alquería, ¿no? Eso se trata un poco como la pintura, ¿no? Como los cuadros. Exactamente. Luego, perdón, tenemos otro, por ejemplo, que está recién rehabilitado, que es la iglesia de San Nicolás, que bueno, le llaman la Capilla Sistina de Valencia. Preciosa, por cierto, ¿eh? Y se lo llama el mismo rehabilitador que rehabilitó la Capilla Sistina. Y bueno, pues yo se la recomiendo a todo el mundo porque es espectacular. A nivel de las pinturas que tiene es algo espectacular. No, muy bonita. Desde luego en Valencia tenemos monumentos y patrimonio de un alto valor. Exactamente. Tenemos también la estación de trenes, que la estación del norte es el símbolo del modernismo en Valencia, y además pues es la estación de trenes más antigua de España. Y es la única estación que ya recogía los trenes o tenía parada de trenes antes de estar acabada de construida. Entonces, bueno, pues son una serie de curiosidades que el libro no es un libro técnico, es un libro para todos los públicos, y que lo podemos encontrar en cualquier librería. En cualquier librería. Cualquier librería de Valencia lo vais a tener, exceptuando que no esté agotado porque está teniendo muchos sitios. Si no, Clarion, ¿no? Y si no, Clarion, que es amigo, puede... que bueno, él además es que os lo acercará a cualquier sitio con mucho gusto. Muy bien. Más cosas. Entonces yo tengo una humedad en mi terraza, te puedo llamar, ¿no? Por supuesto. O no hace falta que viva en las Torres de Serrano, que las tengo al ladito, pero... Nosotros nos dedicamos a cualquier tipo de rehabilitación, desde filtraciones hasta un desprendimiento de cornisas, hasta un edificio de mayor envergadura, o cualquier cosa. Nosotros nos desplazamos, hacemos un análisis de lo que te ha ocurrido, detectamos la patología y damos una solución a eso. Y con ello una valoración, lógicamente. Muy bien. Lo que necesitemos, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Marga. Te espero con lo próximo que crees, que seguro que esté maquinando en mi cabeza, te lo contaré. Muchas gracias, Marga. Gracias.